Honduras es un país centroamericano que ha vivido una historia turbulenta de golpes de Estado, dictaduras militares, conflictos armados y violaciones de los derechos humanos, pero también es un país que ha luchado por recuperar su democracia y su soberanía. En este mini documental vamos a conocer cómo fue el proceso de retorno a la democracia en Honduras en 1980 y qué acontecimientos marcaron esa década crucial para su historia. Para entender el contexto histórico debemos remontarnos al año 1963, cuando el presidente liberal Ramón Villeda Morales fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general Oswaldo López Arellano, quien se autoproclamó presidente constitucional tras unas elecciones fraudulentas. López Arellano gobernó hasta 1971, cuando entregó el poder al nacionalista Ramón Ernesto Cruz, elegido en unos comicios también cuestionados. Pero Cruz solo duró un año y medio en la presidencia, pues fue depuesto por otro golpe de Estado encabezado por el mismo López Arellano. El segundo mandato de López Arellano terminó con un golpe palaciego dentro de las Fuerzas Armadas en 1975, dirigido por Juan Alberto Melgar Castro. Este gobernó hasta 1978, cuando fue sustituido por una junta militar formada por tres oficiales: Policarpo Paz García, Domingo Antonio Álvarez Cruz y Amílcar Zelaya Rodríguez. La junta militar tuvo que enfrentarse a una serie de desafíos internos y externos. Por un lado, la crisis económica provocada por el aumento del precio del petróleo y la caída del precio del café y el banano, y por otro lado, el conflicto armado que se vivía en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y El Salvador. Además, la presión internacional para restaurar la democracia en el país. Bajo estas circunstancias, la Junta Militar inició conversaciones con los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Nacional. También contó con el apoyo del gobierno estadounidense de Jimmy Carter, que envió a William Brawler como mediador. El objetivo era crear las condiciones para celebrar unas elecciones libres y transparentes. Así se creó el Tribunal Supremo Electoral, que convocó a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Estas elecciones se realizaron el 20 de abril de 1980. Las elecciones se realizaron el 20 de abril de 1980 con la participación de tres partidos políticos: el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido de Innovación y Unidad. También hubo candidatos independientes. El Partido Liberal obtuvo la mayoría de los votos y los escaños en la Asamblea Constituyente, seguido por el Partido Nacional. El Partido Innovación y Unidad logró solo 3 escaños. La Asamblea Constituyente se instaló el 20 de julio de 1980 en la ciudad de Tegucigalpa. Su primera tarea fue elegir al presidente provisional del país hasta que se celebraran las elecciones generales. El elegido fue el general Policarpo Paz García, quien era el jefe de la junta militar que había convocado las elecciones. Paz García recibió el apoyo tanto del Partido Liberal como del Partido Nacional. La Asamblea Constituyente también se encargó de redactar una nueva constitución para Honduras, que fue aprobada el 11 de enero de 1982. Esta constitución estableció un sistema democrático representativo, con un poder ejecutivo ejercido por un presidente elegido por voto popular directo por 4 años, un poder legislativo compuesto por una cámara unicameral llamada Congreso Nacional, y un poder judicial integrado por una Corte Suprema de Justicia y otros tribunales inferiores. Además, la Asamblea Constituyente organizó la ley electoral y las organizaciones políticas, que regulaban los procesos electorales y el funcionamiento de los partidos políticos. Así se preparó el escenario para las primeras elecciones generales desde el retorno a la democracia, que se realizaron el 29 de noviembre de 1981. Las elecciones generales se realizaron el 29 de noviembre de 1981 con la participación de 4 partidos políticos: el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Partido de Innovación y Unidad y el Partido Demócrata Cristiano. También hubo candidatos independientes. El ganador fue el candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdoba, quien obtuvo el 51% de los votos.
Su principal rival fue Ricardo Zúñiga del Partido Nacional, quien obtuvo el 45% de los votos. Roberto Suazo Córdoba se convirtió así en el primer presidente constitucional electo por voto popular directo desde Ramón Villeda Morales en 1957. Suazo Córdoba asumió el poder el 27 de enero de 1982 y gobernó hasta 1986. Su mandato estuvo marcado por la crisis económica, la influencia estadounidense en la región y la Guerra Fría. La vuelta a la democracia en Honduras en 1980 fue un acontecimiento histórico que abrió una nueva etapa en la vida política del país. Sin embargo, no significó el fin de los problemas ni de las luchas sociales. La década de los 80 fue testigo de varios hechos que marcaron a Honduras y a Centroamérica, como por ejemplo la revolución sandinista en Nicaragua, la guerra civil en El Salvador, la presencia de los contras y los refugiados en territorio hondureño, las violaciones de los derechos humanos por parte de los escuadrones de la muerte, las protestas populares contra las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, entre otros. En este mini documental he querido rescatar algunos aspectos claves del proceso de retorno a la democracia en Honduras en 1980 y qué acontecimientos marcaron a Honduras y a Centroamérica en la década de los 80.